La escóbula de la brújula. Me refiero, Jesús, a la casa de Rose Hall en Jamaica. Así es, yo creo que es una de las casas encantadas, no solo de Jamaica, sino de todo el Caribe, por la fama que le precede. Desde luego hay que ponerse en situación. Yo estuve en Jamaica era unos 10 años y uno de los puntos obligados de visita era visitar esto, ¿no? Esta casa embrujada de Rose Hall. Bueno, para que nos hagamos una idea, todo eran mansiones, hasta 700 mansiones llenas de esclavos. Era la plantación del azúcar, también luego se hizo lo del algodón, pero sobre todo eran plantaciones de azúcar y se utilizaba mano de obra no barata, sino esclavista. Y en concreto esta mansión, que está muy cerca de Montego Bay, que sería la población más importante y la de más población de toda la isla de Jamaica, después de la capital de Kingston, pues ahí vivía un personaje. Ya en el siglo XVIII surgiría un poco toda esta historia truculenta alrededor de esta mansión, pero es en el XIX cuando se desencadenan todos los acontecimientos. Para que os hagáis una idea, el que la construye, un tal John Palmer, en el siglo XVIII, quiere que sea una mansión especial, ¿no? Con muchísimas hectáreas, pero sobre todo que tenga 365 ventanas, una por cada día, en fin, que tenga 52 puertas, una por cada semana, y que tenga 12 habitaciones, una por cada mes. O sea, ya imaginaros un poco el ambiente, ¿no? Bueno, aquí el que se casan y se descasan con cierta facilidad, ahí la gente moría de fiebre amarilla, pero todo empieza, por lo menos la historia truculenta, cuando aparece en escena una mujer que se casa con el sobrino nieto de John Palmer, que curiosamente también se llama John Palmer. Bueno, pues esta mujer, una inglesa, jovencita, 18 años, rubia, muy guapa, venía de Haití y John Palmer se prenda de ella y se casa. Craso horror por parte de John Palmer, que no sabía que esta mujer llamada Annie pues iba a empezar a cometer una serie de tropelías y lo que en definitiva daría mala fama a esta mansión, ¿no? De hecho, al poco tiempo la empiezan a llamar la bruja blanca de Rose Hall y os podéis imaginar por qué. Bueno, el hecho es que su primer marido, John Palmer, a partir de ahí se empieza a llamar ella Annie Palmer, pues muere de una forma como muy sorpresiva, muy sospechosa. Ella dice que la muerte ha sido por fiebre amarilla. La fiebre amarilla era como una especie... Era la excusa, ¿no? Sí. De tapadera para las cosas que iban ocurriendo. Dice, bueno, el que se muera un marido no pasa nada, pero esta mujer ya empezó a tener fama de licenciosa, en fin, se liaba con los negros más cachas de la plantación, estamos hablando de 2000 esclavos entre hombres y mujeres, y rápidamente se casa con una segunda persona, un segundo marido. Curiosamente, la primera habitación donde muere de fiebre amarilla, entre comillas, el primer marido se clausura, no quiere que nadie entre a ver esa habitación. Se casa por segunda vez y mira tú por dónde, entre devaneo y devaneo amoroso de Annie Palmer, pues el segundo marido también muere de fiebre amarilla, ¿cómo no? Segunda habitación clausurada. Ya la gente empieza a murmurar. Esto empieza a ser un poco sospechoso, ¿no? Ya quedan 10. Entre medias, ya te digo, esta mujer se acostaba con todos aquellos esclavos, aquellos negrazos que a ella le parecían bien. Sospechosamente, con el que se acostaba desaparecía. Fiebre amarilla también. Todos morían de una forma repentina los que pasaban por su alcoba. Se casa por tercera vez. Y no sé si sois futurólogos, pero ¿sabéis lo que le pasó al tercer marido? La peste Fiebre negra. amarilla. Tercera habitación clausurada. Bueno, yo creo que ya hasta el más tonto adivinaba que algo estaba pasando en este lugar. Y uno de sus caciques, bueno, os podéis imaginar, esta mujer sabía de vudú, ya se había educado con una nana, con una mambo en Haití, por lo tanto dicen que había aprendido ciertos rituales mágicos, y claro, no solo asesinaba, sino que para mantener a toda su población esclava sumisa, no solo les amenazaba con con azotarles y con los castigos físicos, sino os podéis imaginar también con los castigos espirituales de que podían perder su alma si no obedecían automáticamente todas sus órdenes. Es decir, toda una población atemorizada, porque estamos hablando de más de 2000 personas. Bueno, el hecho es que cuando ocurre el tercer asesinato del marido, en principio no pasa nada, pero sí pasa cuando su capataz, que era negro y amante, es decir, que era un poco el que le suministraba de carne fresca a su alcoba, pues al final se cansa de él y le asesina. Ahí ya se produce una revuelta de tal manera, y estoy resumiendo la historia, de tal manera que deciden cargarse a esta mujer, porque si no la población va disminuyendo paulatinamente y como que no les gustaba, ¿no?, morir de fiebre amarilla. Al final asesinan a Annie Palmer, a esta bruja blanca,
¿Y qué ocurre? Que evidentemente su espíritu no descansa en paz. La destrozan totalmente, no quieren que se entierre su cuerpo, pero aún así hay alguien que va recogiendo trocitos a lo largo de la plantación y la inhuma en un lugar sin poner su nombre, pero su espíritu se sigue presentando en las distintas habitaciones. Esto por lo menos la historia que nos contó una mujer ataviada del siglo XVIII, donde nos quería dar miedo. Bueno, más que dar miedo, nos daba grima, sobre todo porque no nos dejaba ver ciertas habitaciones que estaban cerradas. Yo lo que quería era ver dónde había ocurrido el asesinato. Decía que había ciertas habitaciones y ciertos pasadizos no te los permitían ver. Me imagino que si dábamos un suplemento económico a lo mejor sí, pero bueno, no nos quisimos arriesgar. El hecho es que el espíritu de Annie Palmer se sigue apareciendo en distintos lugares en su momento y ahora. En su momento ocurre que tienen que hacer un exorcismo, por supuesto, para que no dé más sustos. Y esos exorcismos se producen en la mansión embrujada. Y lo más interesante, para mí, lo que más yuyu me dio, es visitar la supuesta tumba de esta mujer. Porque en la tumba alguien pintó 3 cruces blancas, porque dijeron, vamos a ver, si el espíritu inquieto sigue dando sustos a esta mansión embrujada, que por supuesto pues ha sido remodelada, no tiene nada que ver con su momento, cuando se consigue, cuando se abole la esclavitud, de las 700 mansiones que había en Jamaica, solo 15 quedan en pie, todas las demás son quemadas porque son símbolos de la represión, son símbolos de la esclavitud. Una de las que queda en pie es esta, pero queda en muy mal estado. Bueno, pues uno de los exorcismos que se hace en los años 70 del siglo pasado es pintar 3 cruces en la tumba. ¿Por qué 3 y no 4 por cada uno de un lado de la tumba? Porque como no sabían si el espíritu estaba dentro o estaba fuera, dice, vamos a dejarle una salida, de entrada o de salida, no va a ser que esté aquí todavía en la mansión y luego no pueda volver a su descanso eterno. Así que pintaron 3 cruces para que pueda salir, que dé sus sustos, sus garbeos, su cuota, su porcentaje y que luego vuelva y no moleste más. Bueno, a eso le han sacado un partido tremendo hasta el punto de que es visita obligada ir a la mansión de Rose Hall para ver si te dan algún que otro susto. Lo interesante de todo esto es que en el sótano, bueno, yo hice fotografías, como os podéis imaginar, en todos estos lugares, y en el sótano sí había fotografías de personas que dicen que habían captado algo anormal, luces, y sobre todo en el espejo. En una de las habitaciones donde supuestamente ocurrió uno de estos asesinatos, en el espejo dice que aparece la silueta fantasmal de Annie Palmer. Bueno, yo hice fotografías a todo el espejo y salvo yo, no aparecía nadie más, que ya bastante susto daba. Pero el hecho es que de los que habían visitado esta mansión, esa fue mi sorpresa, habían sido los reyes anteriores, los reyes eméritos, son los que habían visitado también esta mansión y determinadas personalidades, ¿no? Así que bueno, lo cito como referencia, hay más cosas que se han hecho a lo largo de esta casa, pero como resumen de que la casa encantada, en fin, que rivalizaría con la casa de Cadarillo, por ejemplo, en Venecia, o la de Amityville en Estados Unidos, o en fin, o incluso la mansión de Abraham en Rumanía, bueno, pues aquí tenemos esta casa encantada jamaicana, caribeña, con el espíritu todavía permanente y errante de esta mujer asesina, que curiosamente ella no murió de fiebre amarilla. Hombre, pues solo faltaría.